preguntando sobre, compañeros, obviamente, que me estaban preguntando sobre la nota del parcial. Bueno, ahí el profesor Fernández ya les mencionó que va a tenerlas a partir del día de mañana, así que seguramente las vas a estar compartiendo. Bien. Antes que nada, quería saber si me están escuchando bien el audio. Sí, profe, yo lo escucho bien. Buenas noches. Entonces vamos a comenzar. Estela, no te puedo decir porque estos parciales no los corregí yo. Generalmente eh, nos dividimos los parciales, o sea, las fechas de los parciales. Así que no sabría decirte cómo han estado. Así que es lo único que te puedo comentar. Cuando me toca corregir a mí, no tengo problema de adelantarlo, y obviamente ir comentándole qué fue lo que vi y cómo serán los parciales. Así que no te podría decir nada respecto a eso. Bien. Eh, Hoy vamos a analizar el contrato de donación, del programa. Obviamente estamos siguiendo, abarcando todos los contratos especiales ya en esta segunda etapa eh, del año. Nos toca uno de los contratos quizás más típicos dentro de los códigos civiles, especialmente dentro del Código Civil y Comercial. Hay que admitir, ha tenido algunos cambios y especialmente ha tenido modificaciones. Eh, una vez sancionado el Código Civil, ya hemos eh, observado ciertas modificaciones desde su vigencia. Esperen que me están escuchando muy bajo, a ver si, porque ahí tengo un comentario de Estela, que me escucha muy bajo. A ver si alguien me puede confirmar eso. Un poquito, pero no, más o ¿Escucha? menos bien. Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, me quedo tranquilo que se escucha. Bien. Entonces, como yo les dije, el Código Civil y Comercial va a definir este contrato en el artículo 1542, que lo va a tener un minuto. Ahí está. Esperen que voy a mutear otro. Hay varios que están abiertos. Vamos a poder seguir. Bueno, como yo les decía, el Código Civil y Comercial, artículo 1542, nos advierte que va a haber donación cuando una de las partes se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta la acepta. ¿Bien? Si bien se mejora la definición del Código de Vélez, que nosotros en el Código de Vélez teníamos una definición muy parecida al Código, digamos, francés, el artículo 1189 del Código del Abogado. Parecía que solamente en la definición anterior resultaba una forma de transmisión de propiedad de la cosa donada, era como una consecuencia directa del contrato, por aplicación de un régimen general donde se constituía solo el título de la transmisión del dominio, restando obviamente el modo de la traslación de ese derecho real. ¿Bien? Este antiguo artículo 1189, según la doctrina, se refería solamente al acto unilateral, ya que solamente regulaba la voluntad del donante. Y obviamente, como lo decía Guillermo Borda, no pensaba en la necesidad de aceptación del donatario, que era la forma de perfeccionar este contrato. Y obviamente que la doctrina durante mucho tiempo consideró que esta definición de contrato de donación en el Código del Abogado era muy similar a las disposiciones testamentarias
que uno puede encontrar en el derecho de sucesiones, porque obviamente la voluntad unilateral de donación, si lo vemos en esa configuración, parecería muy parecido a la voluntad unilateral del causante cuando dona en su testamento. Es cierto que el 1542 del nuevo código tiene, o mejor dicho, resalta eh, mucho mejor el carácter de contrato y lo define, si ustedes se fijan, eh, tanto en la donación como en la aceptación. Y esto ha sido muy bien receptado por la doctrina, especialmente porque se sale, digamos, de esa lógica de la voluntad unilateral y se configura el acto de donar y el acto de aceptación de la otra parte. Esta postura de regular los dos momentos del contrato por parte del legislador, obviamente, hace que encontremos lo que se denomina el régimen de formación de consentimiento contractual, que obviamente es la oferta del donante, va a caducar o con la muerte de él o con la incapacidad del donante, artículo 976, suprimiendo toda posibilidad de una oferta de donación que sea aceptada después de la muerte o que sea aceptada cuando es emitida por una persona que no tiene la capacidad. Que, fíjense ustedes, estas dos situaciones podían ser admitidas con el viejo código en este artículo 1795, porque no decía nada al respecto, porque como yo les dije, solamente pensaba en esa voluntad de la donación. El artículo actual del Código Civil del 1545 reitera, obviamente, la aplicación general, donde este establece, voy a aceptar a dos compañeros más, faltan, están llegando, ahí los acepto. Después, si hay algún compañero más, que le avisen al grupo, y ustedes me avisan para seguir avanzando. ¿Bien? Como yo les dije, este 145 eh, pone el foco tanto en la aceptación que debe producirse en vida del donante y del donatario. Tiene como resultado que no se podrán o que no se pueden aceptar aquellas ofertas de donación cuyo emisor fallece, ya que el contrato se rige por la legislación al momento de su perfeccionamiento. ¿Por qué lo digo esto? Porque si existiese un contrato de donación anterior de 2015, hoy con la legislación vigente no se podrá perfeccionar porque esa oferta ya caduca. ¿Bien? Una vez que hacemos esta introducción, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los caracteres que tiene el contrato de donación? Porque tuvimos la definición legal, tuvimos el antecedente del Código de Abogado y ahora entramos en cuáles son los caracteres. Por la expresión de la voluntad se trata de un contrato unilateral, artículo 966. Por cuanto las obligaciones para una es solo de las partes, y también, como es unilateral, el otro elemento es que es a título gratuito, artículo 967. Por lo que podemos concluir que asegura al donatario una ventaja independiente de toda prestación a su cargo. ¿Bien? Es cierto también que se exceptúan las donaciones con cargos y remuneratorias que son consideradas onerosas en la medida que el valor del cargo impuesto o el servicio retribuido, esto está regulado en el artículo 1564. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque en general el contrato de donación es unilateral y a título gratuito. Pero podemos tener excepciones donde la donación viene con un cargo, esto de las modalidades que ustedes estudiaron en Civil Parte General, y que este cargo o remuneraciones son una cuestión accesoria,
al contrato principal, porque si esto fuera lo principal, deja de ser de donación y se transforma en otro tipo de contrato. Estos caracteres nos llevan también a la forma que tiene este contrato. Y se impone, como uno va observando a lo largo del código, la escritura pública para la donación de bienes inmuebles, de cosas muebles registrables, pero también para aquellas prestaciones periódicas y vitalicias, como lo establece el artículo 1552. El incumplimiento de esta forma tiene, o como exigencia, se pena bajo la nulidad, lo que permite también calificar a este contrato como formal, solemne, con una solemnidad absoluta, y eso trae como consecuencia que por la aplicación del artículo 969, la escritura pública es en el caso constitutiva del contrato. Esto quiere decir que si se omite esto, no permite ejercer derecho alguno respecto al acto de donación, o sea, es inaplicable el artículo 1018 que permite demandar el otorgamiento de una forma como lo fuimos viendo en la unidad de forma. Eh, Esta cuestión de la forma, hay que decir que el antecedente del artículo derogado, el número era el artículo 1810, siempre me lo acordaba por la fecha, contenía una exigencia formal para las donaciones inmuebles y para las prestaciones, o sea que sigue más o menos el lineamiento. Y ahora, obviamente, por el momento histórico, se agregan en el nuevo Código Civil las cosas muebles registrables. Esto quiere decir los autobuses, los automotores, los buques, aeronaves. También es cierto que respecto a las acciones societarias, si bien puede aplicarse la exigencia en virtud del artículo 213 de la 19.550, donde se impone un registro, el libro de registro de acciones, debemos tener en consideración el artículo 1815 del Código Civil y Comercial, que dispone que los títulos valores no se consideran muebles registrados. ¿Sí? Ya en el artículo 226 de la mencionada ley 19.560, la ley de sociedades, obviamente hay un régimen específico respecto a la regulación. Pero también tenemos otra situación más allá de la forma, que son las denominadas donaciones manuales. Eh, En relación a estas donaciones, ¿eh? Cosas muebles no registrables y de título al portador, el código menciona que se establece deben hacerse por tradición del objeto dotado, artículo 1554, donado, perdón. Y si lo pensamos, se trata de donaciones manuales respecto de las cuales el código derogado establecía que podían ser hechas sin un acto escrito y por la sola entrega. Eso estaba regulado en el artículo 1815 del código derogado. Si hacemos una comparación entre las dos disposiciones, vamos a ver que siempre se permitía que las partes optaran entre el instrumento público o privado, y también respecto a la entrega, mientras que el Código Civil Comercial impone solamente la tradición como requisito de formación del contrato de donaciones anual. También es cierto que esta regulación que hoy encontramos respecto a las donaciones manuales es mucho, simplifica mucho más, digamos, los negocios jurídicos, y como yo les digo, son muebles no registrables y de título al portador. Esto quiere decir que el codificador ha simplificado, digamos, la forma respecto a este tipo de donación. Una vez que salimos de las formas, el código rápidamente nos introduce al concepto de capacidad y legitimación para realizar las donaciones. Y acá hay que destacar que aquellos que criticaron
la redacción del código, siempre han estado, digamos, de acuerdo que en materia de donación se simplifica notablemente las normas respecto a este tema. ¿Por qué? Porque el principio general es que quien tiene plena capacidad para disponer de sus bienes puede donar, artículo 1548. Lo que se refiere tanto a la capacidad de derecho como a la de ejercicio respecto de los menores, por decirlo emancipados. El artículo hace referencia al inciso B del artículo 28, ya en la parte general, que les impide donar a los que hubieran recibido a título gratuito. Eso sigue estando vigente. Pero también, para la capacidad y la legitimación de las donaciones, rige las inhabilidades para contratar, que estudiamos allá en el artículo 1002, respecto a los cuales se señalaba el inciso D, que les prohíbe hacerlo entre sí a los cónyuges bajo el régimen de ganancialidad. ¿Por qué ganancialidad? Porque es una masa común, y obviamente que si están bajo el otro régimen está permitido. Respecto a los menores, progenitores, siempre deben requerir autorización judicial para disponer de los bienes de aquellos, artículo 692, lo que de alguna forma eh, le da más seguridad jurídica. También está contemplada el tema de la capacidad y legitimación, el caso de la tutela y curatela, en virtud del 121-138, que se evidencia también una protección a los más débiles. Pero también el sistema de representaciones y de representantes legales pueden llegar a la situación que estos pueden aceptar donación en nombre de los menores, aun cuando ellos fueran los donantes, siempre que la donación sea sin cargo. ¿Eh? Ustedes me dirán, ¿qué pasa si no es así? Si se impone un cargo, lo que puede ser gravoso para aquel que no tiene capacidad de contratar, lo que debemos hacer es requerir autorización judicial según el 1549. Y también la posibilidad de que si se le dé una donación del incapaz a sus progenitores va a estar prohibida por los artículos 120 y 128 a la donación a favor de tutores y curadores. También hay que decir que el artículo 1550 establece una limitación expresa, tanto para aquellos que hayan aprobado cuentas, digamos, de rendición de cuentas, o que haya un saldo pendiente, para que puedan contratar. ¿Bien? Fíjense ustedes que, la verdad, el código ha sido metodológicamente mucho más ordenado. Nosotros vamos a pasar del concepto de donación, vamos a pasar a las formas, a la capacidad y a la legitimación para realizar este tipo de contratos. Y un poco hay que decir que la metodología nos va llevando respecto a cómo caracterizamos este contrato. Eh, una vez que hablamos de esto, también nos quedan tocar dos temas. Uno es volver respecto al objeto del contrato, y también qué pasa con los efectos y con las donaciones a condición, y qué es el derecho de revocación de las donaciones, que es otro de los temas que seguramente a ustedes les va a tocar. Vamos a empezar con el tema del objeto. Fíjense que la definición del artículo 1542 deja claro que el objeto de la donación deben ser las cosas por la cual limita a los bienes materiales. ¿Sí? Se elimina la enumeración que tenía el código derogado respecto a qué podían hacer objeto de donación. En cambio, nosotros en esta no. ¿Se cortó o soy yo? Sí, sí, se cortó. Sí, se cortó. Se cortó.
Disculpen que se cortó, ¿eh? Mil disculpas. ¿Me escuchan de nuevo? Sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, estaba hablando del objeto. A ver, espera que tengo un mensaje. Bien. Yo les decía, respecto a la definición, un poco es mucho más clara que el código anterior, pero también hay que reconocerle otra bondad. ¿Cuál es la otra bondad? Que esta definición que tenemos en el Código Civil Comercial permite diferenciar el contrato de donación de otras figuras contractuales que parecería son similares. Yo le decía, me refiero al comodato, al usufructo gratuito y también a la cesión de derecho a título gratuito. ¿Bien? Eh, la definición legal que nosotros encontramos en el Código Civil y Comercial limita el objeto, obviamente, de una forma mucho más específica. Entonces, claramente, nosotros vamos a saber que el comodato lo vamos a diferenciar respecto al objeto de la donación o de la cesión de derecho de la donación, porque en la definición legal va a estar claramente determinada cuál es el objeto. También es cierto que dentro de las variantes de donación vamos a encontrar aquellas sujetas a condición. Acuérdense esta modalidad. ¿Por qué? Porque nada impide que el contrato de donación, como cualquier otra figura contractual, tenga como elemento incidental algún tipo de condición, ya sea suspensiva o resolutoria, digamos, eh, en la que ustedes quieran pensar, eh, porque obviamente generalmente estos contratos pueden conllevar a que el donante establezca alguna forma de condición en pos del interés propio o también en pos del interés de un tercero. Imagínense que si alguien va a donar una parte de sus hectáreas con la condición que mantenga la producción de la familia, algo que pasa bastante eh, en el interior de nuestro país, obviamente eso sería algo más que lógico, digamos, establecer algún tipo de condición, ya sea en cualquiera de sus dos modalidades, me refiero suspensiva o resolutoria. ¿Bien? Eh, pero siempre teniendo la lógica de lo regulado, acá en la parte general, respecto a las modalidades, lo que también ha sido algo muy positivo y que ha traído bastante claridad respecto a este contrato. ¿Bien? Eh, el otro tema que yo les dije eran los efectos del contrato de donación, y la verdad que respecto a los efectos del contrato, tampoco ha existido muchos cambios respecto al código del hogar. El supuesto, digamos que muchas veces se reconoce como algo eh, muy importante en el Código Civil y Comercial, es el artículo 1124 respecto a la producción de un daño de manera intencional o manifiesta por los intereses ajenos, o sea, cuando la donación eh, utilizada para hacer un daño. Bueno, acá sí hay una regulación respecto a la responsabilidad. También vamos a encontrar respecto a la garantía de evicción y obviamente, como todos lo fuimos viendo, el efecto natural de los contratos onerosos es la garantía de evicción. Pero eh, en actual régimen se impone al donante en los casos excepcionales, por ejemplo, cuando existe donación mutua. Ahí sí tendría razón de ser la garantía de evicción, porque si yo dono a una persona y la otra persona me está donando, pienso que el objeto del contrato no tiene ningún tipo de vicio. Entonces, en esta situación, obviamente que es lógico. Y también hay que dejar claro que la responsabilidad por vicios ocultos se limita al supuesto de dolo del donante. Si no hay dolo, no habrá tampoco ningún tipo de responsabilidad. ¿Bien?
Nos queda por hablar sobre la reversión y la revocación, que son los otros dos temas interesantes, y con eso vamos finalizando la clase del día de hoy. El Código Civil y Comercial regula el derecho de reversión respecto en los artículos 1566 al 1568, de una forma similar también de el código anterior. Y en el artículo 1566 se incluye expresamente la posibilidad de que la condición opere en caso de fallecimiento del donatario, su cónyuge, su descendiente. Y esta expresión es mucho más adecuada, que habla de los herederos. Obviamente se entiende que es algo lógico, porque fíjense que en el artículo 1179 establece que en los casos de revocación de dominio del dueño, ¿eh? Obviamente readquiere el dominio libre de todos actos jurídicos. Y la necesidad de reversión está en pos, obviamente, de que estas donaciones no sean realizadas o producidas de mala fe. Entonces, siempre esta protección al donante va a estar, digamos, configurada. La otra figura es la revocación de las donaciones. El Código Civil tampoco no innova porque esto ya estaba, digamos, regulado. ¿Cuándo se va a dar la revocación? Cuando no se ejecuten los cargos o cuando exista ingratitud del donatario. En esos casos, obviamente, se puede revocar. El derecho de revocar la donación por no ejecutar los cargos solo al donante o su heredero, lo vamos a encontrar expresamente en el artículo 1562. Y fíjense que esta revocación va a ser el resultado del incumplimiento de las modalidades que se puedan establecer digamos, a quien recibe la donación. Por otro lado, también, y como último punto, tenemos aquellas donaciones inoficiosas, que la vamos a encontrar en el artículo 1565, que se define las donaciones inoficiosas como aquella cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante, cosa que pasa bastante. Y obviamente ahí lo que va a hacer el código va a remitir a las normas del sucesorio, allá por el 2444, no me acuerdo por el número, que obviamente va a tener que respetar siempre el patrimonio de relicto, o sea, el patrimonio o lo que puede llegar a donarse, y esto siempre que no se afecte a la parte de la legítima. Esto es un límite respecto a lo que vamos a tener eh, dentro del Código Civil y Comercio. Bien, para hacer un repaso, fíjense ustedes que vimos la definición legal, digamos, de donación, hicimos una comparación respecto al código derogado, hablamos de la forma, de los caracteres, de cómo se van a constituir, digamos, diferentes situaciones como la reversión, la revocación, quién tiene la capacidad y la legitimación para realizar estos contratos, y nos queda claro también que es uno de los contratos que más se utiliza, digamos, dentro del sistema jurídico, porque obviamente es un contrato que se conoce, que recurrimos bastante muchas veces para facilitar la vida de un pariente, pero también muchas veces hay que decir, la figura contractual puede ser utilizada en mala fe, por lo cual el código ya ha establecido ciertos lineamientos y la posibilidad de proteger la voluntad del donante en el caso que no se cumplan las modalidades que el donante establece. ¿Bien? Esto es lo más importante. Yo el día de mañana les voy a mandar al grupo un pequeño trabajo que se realizó con un grupo de profesores respecto a esta diferenciación que había entre las dos
entre los dos códigos, o sea, el código derogado, que me parece puede servir bastante, y cualquier duda, no duden de pedirme material o mándenme un correo electrónico, que estamos a disposición especialmente para que les vaya bien en los próximos pasos. ¿Bien? Nos queda poco tiempo, así que cualquier pregunta que quieran realizar, estoy a disposición. Si no se animan a preguntarme ahora y quieren leer para preguntarme durante la semana o la semana que viene, no hay ningún tipo de problema. Estamos a disposición para ustedes, pero bueno, si no hay preguntas, nos estamos despidiendo. ¿Alguna duda? Hacer una consulta. En la parte de revocación dice algo de supernacencia de los hijos del donante. ¿Cómo sería eso? Muchas veces el cargo que tiene la donación está configurado a favor de los hijos, ¿bien? O también está pensado porque los hijos tienen algún tipo de actitud con el donante. En el primer caso, el tema de la modalidad, está claro que el incumplimiento puede hacer revocar si no se cumple el cargo o las condiciones que se han establecido. En el segundo caso, es lo que hablamos, Estefanía, de la protección de la legítima, donde los hijos obviamente pueden atacar ese acto de donación realizado siempre que afecte allá por lo que establece el artículo 1444. ¿Bien? Esas son las dos situaciones que generalmente se dan en este tipo de contrato. ¿Bien? Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, estimadas, estimados, buen descanso.